Dicen que los sueños son la manifestación de los deseos, las ilusiones, las emociones y otros rasgos afectivos que no han pasado nunca por el nivel de nuestra conciencia. Pueden también ser recuerdos olvidados o pensamientos perdidos en algún rincón de nuestra memoria, imágenes que se diluyeron por el desinterés o por el tiempo transcurrido. Me parece que soñar es recuperar retazos de una realidad que nos pertenece, pero que habitualmente permanece escondida. Hace algún tiempo tuve un sueño. En ese sueño era de noche y era muy tarde. Había oscuridad por todos lados y yo caminaba por un callejón que no tendría más de 3 o 4 metros de ancho. Sentía, sin saberlo con certeza, que esa calleja estaba en mi pueblo, aunque no hay una calle así en el lugar donde yo nací. Soñé que al caminar tenía frío, soplaba un viento helado que hería mi cara como si fueran cuchillos y que también hacía temblar mi cuerpo. Me parecían esos vientos característicos del norte, helados, penetrantes, insoportables. Aunque el callejón estaba oscuro, se alcanzaba a ver su trazo irregular, el piso en declive hacia donde yo caminaba. La calle no era recta y podía ver una ligera vuelta hacia la izquierda como a unos 50 metros. Es posible que hubiera alguna iluminación muy tenue, como de lámparas públicas, tal vez ubicadas en postes y espaciadas entre ellas varios metros. En mi sueño, yo tenía mi edad actual. Junto a mí caminaba mi sobrino Efraín, hijo de mi hermana Graciela, y aunque yo solo soy un poco mayor que él, en el sueño lo veía como un niño, probablemente de 8 años. En aquella calle desierta, el silencio profundo solo era interrumpido por el ruido del aire cuando pasaba entre las rendijas de las ventanas de madera de algunas casas, que desde mi entendimiento de aquel entorno eran casas abandonadas. Caminábamos apresurados, en parte por lo empinado de la calle, pero también por el frío y la soledad que se percibía. En aquella oscuridad casi total, distinguimos de pronto a nuestro lado derecho la bocacalle de otro callejón igual que en el que nos encontrábamos nosotros. Ambos callejones se unían ahí como los brazos de una Y que continuaban más adelante en un solo callejón que seguía de bajada. Logré ver a 3 personas que venían por el callejón derecho e iban en nuestra misma dirección. Eran 2 mujeres, ambas vestidas con ropas oscuras, largas y enredada la cabeza con rebozos negros que no permitían ver sus caras ni ningún otro rasgo. El hombre era un adulto en la medianía de la vida, no viejo, pero no tan joven. No recuerdo ningún atuendo especial que portara el hombre, por lo que no puedo describirlo. Al juntarse los callejones, nos emparejamos con ellos y dada la estrechez de la calle, quedamos en relativa cercanía. Ellos dijeron un saludo, probablemente un buenas noches, pero no lo recuerdo de manera precisa. Es posible que en aquel sitio hubiera una lámpara, porque en ese momento y antes de seguir caminando, yo reconocí el rostro del hombre. Era Jaime, mi compañerito de la primaria. Habían transcurrido tantos años sin vernos. Era toda una vida en la que cada quien había seguido su propio camino, cada uno ignorando lo que el otro había hecho a lo largo de ese tiempo. Y sentí ganas de preguntarle muchas cosas, pero sobre todo experimenté la emoción de encontrarnos, un gusto exaltado por aquella coincidencia. Estaba sorprendido y no me pareció extraño que yo hubiera envejecido y en cambio él se conservara relativamente joven. En la casi oscuridad de aquel lugar, con el viento soplando intensamente y en medio del sentimiento provocado por ese encuentro,
Adiviné en el rostro de Jaime que él sentía lo mismo que yo, y de manera espontánea ambos nos dimos un abrazo en el que nos transmitíamos todo el caudal de afecto que significó nuestra amistad de la niñez. Era como decirnos uno al otro: yo también me he acordado de ti. Justo en aquel momento, al girar mi cabeza a la izquierda, pude reconocer a las dos mujeres que acompañaban a Jaime. Una era su mamá, doña Josefa, y la otra su hermana más chica, Carmela. No sé si en el sueño nos comunicábamos con palabras, pero recordando un hecho del que yo había sido testigo en el pueblo cuando todavía vivía ahí, le pregunté: «Perdón, doña Josefa, me da mucho gusto verlos de nuevo, pero quiero hacerle una pregunta. ¿No es usted la persona que yo supe que había fallecido hace muchos años?». Acto seguido, doña Josefa volteó completamente su cara hacia mí y, señalando con la mano a Jaime, me dijo: «Sí, hace tiempo que yo ya no pertenezco a este mundo, pero mi hijo Jaime también está muerto». Fatalidad es un término que denota un sino, un destino, un acontecimiento ya determinado, y por esas características da idea de algo que inevitablemente sucederá y que casi siempre es trágico. Mi infancia siempre estuvo acompañada de un sentimiento de ansiedad, de tristeza y de incertidumbre. Sin que me haya distinguido por ser un pesimista, sí tenía una forma de ver el futuro de manera sombría. Casi todo el tiempo esperaba acontecimientos no gratos, y los relatos familiares y los hechos violentos que sucedieron en aquel pequeño lugar y en aquel tiempo dejaron en mi alma de niño ciertas marcas que nunca se han borrado del todo. Esta historia se relaciona con eso. Haciendo cuentas, creo que el primer recuerdo que tengo de Jaime se ubica probablemente alrededor de los 6 o 7 años. Ambos debíamos ser más o menos de la misma edad, y estoy hablando del tiempo en el que nuestras mamás nos llevaron a registrar al primer año de la escuela primaria que había en el pueblo. El papá de Jaime era don Aurelio y su mamá era doña Josefa. Su familia, igual que la mía, era numerosa. En mi casa éramos 9 hijos, y probablemente en la casa de Jaime el número fuera igual. Todos en aquella comunidad se dedicaban a trabajar en el campo. El pueblo era casi una aldea. Las pocas casas que había eran construcciones de adobe muy modestas. Las calles eran caminos de tierra. No existía en aquellos tiempos la luz eléctrica, el agua potable ni el drenaje. Era un entorno apartado, atrasado y completamente rural. Ahora, cuando escribo estas letras, tengo ante mí una fotografía que nos tomaron hace mucho tiempo a todo el grupo que egresábamos de la escuela primaria. Eran los primeros años de la década de los 60. En ese retrato puedo reconocer a todos mis compañeros y a nuestro profesor, que en el evento de fin de curso se convirtió también en nuestro padrino. Es una fotografía en la que nos vemos de cuerpo entero, tomada en un estudio, y en ella está también Jaime. El rostro que tiene en ese retrato es el rostro que yo conservo en mi mente. Es un niño de cara más bien redonda, de sonrisa fácil, de ojos expresivos. Tiene la tez blanca y el pelo negro, lacio. Tiene algunas pecas en las mejillas y cuando sonríe se le forman hoyuelos a los lados de la boca. Jaime vivía a unos 300 metros atrás de mi casa.
y cuando iba a la escuela tenía obligadamente que pasar frente a mi puerta, de tal manera que se hizo costumbre que me hablara, y juntos recorríamos el camino tanto de ida como de venida. No recuerdo mucha interacción con él durante los primeros años de la escuela, pero a medida que la primaria transcurría convivimos más, sobre todo en el cuarto, quinto y sexto año. Las clases eran mañana y tarde. En el último año hubo muchas ocasiones en las que tuvimos que quedarnos en la escuela al mediodía. Cuando eso sucedía, nuestras madres nos llevaban comida y todo el grupo se reunía a comer compartiendo lo que nos traían. A veces también salíamos de clases ya tarde, en la noche, y recuerdo ese camino de regreso cuando Jaime y yo bromeábamos o platicábamos de cualquier cosa, por ejemplo, temas que se habían tratado en la clase. No recuerdo quién o cómo nos organizamos, pero cuando estábamos en cuarto año, durante unas vacaciones, la mayoría de los alumnos del grupo, muchachos y muchachas, montamos un espectáculo al que llamamos funciones de circo. Éramos alrededor de 10 o 15 personas y cada uno actuaba de manera diferente. Unos cantaban, otros bailaban, algunos contaban chistes. Había también actores que contaban pequeñas comedias. Yo, por ejemplo, hacía maromas y otros más eran trapecistas. Las funciones se llevaban a cabo en un corral de una casa vecina, donde varios árboles cubrían con sus ramas un espacio suficiente en tamaño para poder hacerlas. En aquella pequeña comunidad donde no había diversiones, esas funciones fueron la novedad y acudían todas las tardes a vernos otros muchachos, pero también personas mayores. De entre todos los compañeros recuerdo a Jaime y a Claudio actuar en una comedia muy graciosa. Cobrábamos, según recuerdo, 20 centavos la entrada. Fueron unas vacaciones marcadas por esas actividades. Nuestro grupo estrechó la convivencia, pero cuando volvimos a la escuela, aquello se terminó y nunca más volvió a repetirse. Quinto año fue también un año para recordar. Nuestra maestra era la profesora Emma, y a ella le gustaba mucho la geografía y también cantar, así que casi todas las tardes el grupo dedicaba algunos minutos para ensayar canciones, revisar en nuestros libros regiones, pueblos y ciudades. Nuestro libro de lengua nacional era el relato de un muchacho de quinto año al que le otorgaron un premio en su escuela por ser muy aplicado. El premio consistía en un viaje por todo el país y así, a través de las narraciones contenidas en aquel libro, nosotros conocimos la Sierra Tarahumara, la ciudad de Chihuahua, Guadalajara o Veracruz. En aquellos tiempos se acostumbraba que cada año, al acercarse el 10 de mayo, ensayábamos el himno a la Madre, una composición que todavía recuerdo. El día 9 de mayo por la noche, la gran mayoría de alumnos nos íbamos a quedar a la escuela para salir antes del amanecer a cantarle a las madres, calle por calle, el himno y otras canciones. La noche que pasábamos en la escuela era todo un acontecimiento. No había luz eléctrica y nos alumbrábamos con velas. Desde luego estaban los maestros con cada grupo, pero aquello era pura diversión casi toda la noche. El evento era parte de las conversaciones entre Jaime y yo en los días siguientes. Si para mí los años escolares precedentes fueron importantes, el sexto año fue el mejor. En muchas ocasiones fuimos todos como grupo con nuestro profesor al frente a una especie de clase, pero en el campo, en lugares cercanos y a veces no tan cercanos. Visitamos, entre otros muchos sitios, las ruinas de una hacienda, un lago con una pequeña cascada o los restos de las enormes ruedas que se utilizaban en el pasado en los molinos de piedra. Cuando salíamos,
Podíamos ir a pie o íbamos en un carretón jalado por mulas, pero también llegamos a ir en camionetas. En esos días aprendíamos cosas, había clase, llevábamos comida y por la tarde se organizaban juegos y cantábamos. Recuerdo esos días con un enorme gozo. Los disfrutaba mucho, pero también sabía que estábamos a unos meses, semanas o días de que aquello se acabara. Se terminaba la primaria. Eso me ponía muy triste, pues en aquel pueblo y en aquel tiempo no se decía nada respecto de estudiar más allá de la primaria. Ni existían escuelas, ni nadie tenía los recursos para enviar a nadie a una escuela foránea. Simplemente de eso no se hablaba. Una vez terminada la primaria, nuestro destino era trabajar en el campo con nuestros padres, como lo hacían nuestros hermanos mayores, esperando que el tiempo pasara y estar en edad de casarse, tener hijos y seguir trabajando solo para sobrevivir. En suma, repetir la historia de nuestros mayores. Ese era el futuro. El tiempo nunca se detuvo y los estudios en la escuela llegaron a su fin. Hubo una ceremonia de despedida y las lágrimas y el nudo en la garganta se hicieron presentes. El cambio fue abrupto. De pronto, pasé de un ambiente agradable y estimulante a una realidad áspera y carente de interés. Me vi literalmente arrojado a las labores pesadas del campo. De pronto ya no tenía compañeros. Los libros que tanto me gustaban los dejé de lado y el ambiente escolar fue cosa del pasado. Tere y Lourdes habían sido dos de nuestras compañeritas. Por alguna razón, sus mamás, que eran madres solteras, vivían lejos de ahí. Quisieron llevárselas y Tere terminó en la Ciudad de México y Lourdes en Ciudad Juárez. Desde esas ciudades, que yo solo conocía de nombre, nos escribían tanto a Jaime como a mí. Así que después de la primaria seguíamos él y yo compartiendo algunas cosas. De vez en cuando, en los días de fiesta, cuando todo el pueblo salía a pasear por los alrededores de la escuela, ya que no había una plaza o lugar de reunión, Jaime me invitaba e íbamos a caminar. Y ahí recordábamos los días escolares ya pasados o a las muchachas que nos seguían escribiendo. Recuerdo que una tarde Jaime me invitó a su casa. Había una pequeña reunión. Estaban algunas de sus hermanas, algún hermano más chico que él y 2 o 3 muchachos y muchachas invitados. Tocaban música de moda en un pequeño tocadisco y de pronto algún chico invitó a bailar a una de las muchachas. Yo nunca había bailado. Tenía alrededor de 12 años, quizás un poco más. Carmela, la hermana de Jaime, me invitó y no pude negarme. Fue el primer baile de mi vida. No sé por qué motivo, Jaime iba de vez en cuando con sus hermanos mayores o con su papá a las reuniones ejidales que se celebraban en algún lugar del pueblo. Ahí se discutían asuntos y problemas del ejido y se tomaban decisiones. Un día Jaime llegó a mi casa y me dijo que en la junta del ejido él me había propuesto para que yo fuera quien pintara una leyenda en una placa de cemento que estaba en una construcción de piedra que recién se había levantado a las afueras del pueblo. Esa obra ejidal sería inaugurada y era necesario que se develara la placa. El mismo Jaime me acompañó a pintar el letrero y a los pocos días fue el evento. Aunque el letrero ya no está porque se despintó, la placa todavía sigue ahí, solitaria, en aquel muro de piedra, después de que ha transcurrido toda una vida. El tiempo siguió su marcha. En alguna Semana Santa vinieron nuestras amigas Tere y Lourdes y nos reunimos con ellas. Fue un encuentro muy emotivo, pero de cierta manera quedó patente que nuestros intereses, nuestra visión de las cosas y nuestro futuro no iban ya por el mismo camino. Ese momento marcó un punto de inflexión que me hizo pensar que ya no habría una vuelta hacia el pasado. Igual que pasó con ellas, pasó también con Jaime. Él y yo nos seguimos viendo de vez en cuando, pero metidos como estábamos ya de lleno en las labores del campo y sumergidos en otros intereses,
poco tiempo hubo para la convivencia como había sido antes. La lejanía fue ganando la partida. De alguna manera, la etapa de nuestra infancia iba quedando atrás. Nuestras responsabilidades marcaban el rumbo de nuestras vidas y sin duda teníamos ya otra forma de pensar y de ver la situación que nos rodeaba. Yo tendría 13 años y a esa edad noté que cambiaron los motivos de mis preocupaciones. En el caso de Jaime, sin duda, su manera de ver el mundo, su forma de entenderse a sí mismo, de entender la relación con su familia o con los demás, fueron el campo propicio en donde solo bastaba un pretexto para desencadenar la serie de eventos que después tuvieron lugar. Ahora que lo pienso, creo que aquello era como esperar a que alguien en algún momento echara un fósforo encendido en un lugar donde había gasolina. Entre otros muchos hermanos, Jaime tenía uno que se llamaba Pepe. Tal vez tendría 15 años más que nosotros y se había casado con Luz. De ese matrimonio nacieron 3 o 4 hijos, entre ellos Ezequiel, que quizás anduviera por los 5 años en esa época. La familia de Jaime era una familia grande y algunas de las mujeres y hombres ya estaban también casados, así que a esa familia se sumaban también esos otros hijos que eran sus sobrinos. A pesar de que el pueblo era demasiado chico, a pesar de que todos nos conocíamos, de que muchas familias estaban emparentadas y de que en algún momento todos convivíamos con todos, a pesar de eso, había muchos problemas que en algunos casos desembocaban en violencia. Y cuando digo violencia, hablo de que más allá de rencores y peleas a golpes, había también muertos. Esos asesinatos despertaban al menos en mí el horror, el temor de lo que no se entiende, así como un sentimiento de estar siempre a la espera de sucesos trágicos, una sensación de incredulidad, de vulnerabilidad, de ansiedad, de poca certidumbre respecto del futuro, además de muchas ganas de no estar ahí. Aunque la tradición marcaba que todos los miembros de mi familia se dedicarían a trabajar en el campo y que ya adultos reproduciríamos los modelos familiares y sociales de la localidad, por alguna razón yo me resistía a ese destino. El paso por la escuela me dejó honda huella. Me gustaban los libros, me encantaba el ambiente escolar, quería estudiar. Mientras mi cuerpo estaba atrapado en aquel lugar viviendo aquella realidad, mi mente andaba por otro rumbo. Yo soñaba con salir de ahí. Me imaginaba en alguna ciudad, yendo a escuelas, estudiando, conociendo lugares. Escribía muchas cartas, unas a familiares lejanos que ni conocía, otras a personas conocidas de algún pariente, sondeando la posibilidad de que alguien me ayudara a abandonar aquel pueblo. No viene al caso contar aquí de qué manera, pero cuando tenía 14 años y medio se dio la posibilidad de marcharme. Fue algo súbito. No había pensado o planeado cómo. Sin embargo, en un solo día se dieron los sucesos y aquella tarde, quizás de agosto o quizás de septiembre, me despedí de mi mamá y de mi hermana menor y me marché. Es un momento inolvidable de mi vida. Ya en el camino, cuando estaba en la esquina, volteé hacia mi casa y vi por la ventana a mi madre que me decía adiós con la mano y adiviné que estaba llorando. En mí habían muchas emociones, una mezcla de tristeza, pero también de expectativas, ansias por saber lo que seguía. Fue el último día que viví en aquella casa, en aquel pueblo, con aquella familia. Lo que sigue en este relato lo supe después. Más o menos en el tiempo de mi partida llegaron al pueblo algunas familias que no tenían ascendencia ahí.
Algunos compraron o se hicieron de tierras y construyeron viviendas a las afueras de la pequeña localidad. Del núcleo de personas más o menos cerrado de que constaba el pueblo, poco quedó en los 2 años que siguieron. De alguna manera, al haber personas llegadas de otros lugares con hijos grandes o pequeños, las costumbres se diversificaron y los problemas de convivencia aumentaron. Una de esas familias foráneas estaba compuesta por un matrimonio joven y un hijo pequeño. Juan, el jefe de esa familia, igual que los demás, se dedicaba a las labores del campo y arrendaba un pedazo de tierra junto a la vivienda que había construido. Aunque se dijeron muchas cosas, yo no tengo hasta el día de hoy la certeza del motivo preciso por el que Juan y Pepe, el hermano de Jaime, tuvieron un altercado. Tal vez fueron asuntos relacionados con las tierras, tal vez ofensas personales sucedidas al calor del alcohol. El asunto es que aquello que inició como algo simple fue creciendo hasta complicarse. Según se platica, hubo encuentros muy ríspidos durante 1 o 2 años. Primero la agresividad verbal, luego también peleas cuerpo a cuerpo donde ambos salían lastimados. El encono llegó a su clímax una tarde de noviembre cuando en un hecho insólito Juan disparó su pistola, sin mediar palabra, no sobre Pepe, su enemigo, sino sobre su hijo Ezequiel, dándole muerte instantánea. Yo ya no estaba en el pueblo durante aquellos acontecimientos. Tenía alrededor de 2 años de haberme marchado. Ezequiel tendría tal vez 11 o 12. Era un niño y aquel crimen impactó a toda la comunidad. Juan huyó momentáneamente, pero pasados pocos años regresó con su familia. Se mudaron a otra pequeña población distante 4 o 5 kilómetros. Ni entonces ni ahora la ley ha hecho justicia por aquellos lares, así que el crimen quedó impune. La familia de Jaime tomó el asunto de la peor manera. Todos los miembros acumularon un odio mal contenido hacia la familia de Juan y hacia todos los parientes que le rodeaban. La familia de Pepe se extinguió. A los pocos meses de la muerte de Ezequiel, su esposa Luz falleció también, y aunque se dijo cuál enfermedad estuvo relacionada con el deceso, en el imaginario quedó la tragedia de la muerte de Ezequiel como la causa principal. El resto de los hijos del matrimonio quedaron a la deriva. Habían pasado 3 o 4 años del asesinato de Ezequiel cuando Jaime, mi amigo de la primaria, se casó. Tal vez tendría 19 o 20 años. Yo me enteré del evento a lo lejos. Tal vez tendría 5 años sin regresar a mi pueblo, pero me dio gusto por él. Lo poco que sé de su vida después de este punto lo reconstruyo basado en los datos que después pude recoger, pero también en el nivel de conocimiento que de él tenía, dada nuestra convivencia de muchos años. Igual que todos los muchachos de aquel lugar y de aquellos tiempos, sé que Jaime se casó enamorado de su esposa e ilusionado con la nueva vida. Inicialmente vivió en la casa de sus padres, pero a los pocos meses construyó una pequeña vivienda pegada a la de sus papás y allí se cambió fijando en ella su domicilio. Se dedicó junto con su familia a trabajar la tierra y puesto que eran todos muy activos, las cosechas eran buenas al terminar cada año. Pudo comprar algunos muebles para su casa y estuvieron en condiciones de recibir a sus 2 primeros hijos. Aparentemente todo iba bien, la vida familiar, el trabajo, los hijos. Pero Jaime tenía algo dentro de la cabeza que no lo dejaba descansar. Nunca fue fanfarrón o pendenciero, era callado. En los años de nuestra niñez siempre se le vio risueño, discreto, cooperador. En los últimos tiempos
Ya casado y con hijos, una especie de tristeza se apoderó de él. Dicen que se quedaba sin hablar durante horas y a veces hasta días. Aunque interactuaba con su familia, perdió mucha de su habilidad para comunicarse y se le observaba hosco, aunque tal vez eran otros sentimientos los que lo atenazaban. Era un domingo por la tarde. Aquella noche estaba programado un baile. Desde la tarde el evento se anunciaba a través de unas bocinas en todo lo alto del salón del cine, sitio donde el baile tendría lugar. Entre anuncio y anuncio, los que manejaban el equipo de sonido ponían discos de música, así que por todo el pueblo se esparcían las notas alegres de una melodía de moda. Los domingos en la tarde muchas personas ya bañadas y con sus mejores ropas salían a la calle, simplemente a caminar, a verse entre amigos, a charlar. Las personas más grandes sacaban sillas a las puertas de sus casas. Sentados ahí, platicaban entre vecinos y se entretenían viendo pasar a la gente y saludándola. Del pueblo vecino, en sus bicicletas, han venido dos niños, quizás atraídos por la música, o tal vez por ser domingo solo han venido a pasear. Aprovechan para comprar algunos dulces en la tienda de la nena. Dejan sus bicicletas afuera del establecimiento, recargadas en un poste de madera que está en la esquina, a unos pasos de la puerta. Esos niños tienen el menor 7 y el mayor 9 años, y son hijos de Juan, cuya familia está a 5 kilómetros donde viven en el otro pueblo. Una camioneta viene por el medio de la calle. Se detiene justo a un lado de las bicicletas. La tierra fina de la calle se levanta en una pequeña nube cuando las llantas de la camioneta frenan bruscamente. El sol está declinando, pero la tarde todavía es joven. La música sigue tocando y en sentido contrario al frente de la camioneta, a 50 metros, vienen dos personas que platican animadamente. En ese momento, los niños salen riéndose de la tienda con los dulces que acaban de comprar en la mano. El hombre que conducía la camioneta sale de ella y bruscamente dispara su revólver contra los dos niños. 2 balazos se impactan en cada cuerpo y terminan al momento con la vida de ambos. El hombre que dispara es Jaime, mi amiguito de la infancia. Han pasado 10 años. Los hijos de Jaime han crecido. Su esposa vive sola, postrada en la cama, siempre enferma, ha perdido la alegría. Los niños manifiestan el carácter de su padre, apartados, retraídos, aparentemente tristes, tal vez con miedo. Jaime se había ido del pueblo hacía 10 años, en la misma camioneta en la que conducía cuando cometió el crimen. La venganza se había cumplido. Él desapareció. Seguramente su familia supo dónde se escondió durante todo ese tiempo, pero eso ya pasó. Hoy es un nuevo día. Todos en el pueblo esperan. Hoy llega el cuerpo sin vida de Jaime. Entre las personas dicen que se cansó de andar huyendo. ¿Huyendo de quién? ¿De la justicia? ¿De la familia de Juan? Tal vez huía de sí mismo. No lo sé. Lo he pensado, pero no he sabido responder. Solamente sé que Jaime fue mi amiguito en la escuela
que llegué a quererlo, que lo recuerdo con mucho gusto, que lo he soñado, que lo veo en mi memoria como el niño que está en la fotografía de nuestro fin de cursos, y también sé que aquel día fue sepultado en el pueblo que lo vio nacer. Tenía 30 años.